Ahí estamos. Bueno, listo, a ver qué sale. Hoy vamos a ver a la poeta Juana Viñosi. A mi gusto, está por ahí entre las que a mí más me gustan, esto es personal, pero me parece una mujer extraordinariamente virtuosa en cuanto al manejo de la palabra, eso seguramente, muy lúcida, muy comprometida con algunas cuestiones, pero también, y tal vez por esa misma lucidez, también tomando distancia muchas veces de esas mismas cuestiones, sobre todo políticas, ¿no? Eso es en realidad es lo de menos a los efectos de lo que a nosotros nos interesa en estos encuentros. Pero es un matiz interesante que tiene con respecto a eso y vamos a mencionar alguna cosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes leyeron algo de Juana Viñosi? ¿Alguno la conoce más o menos? Ah, Acá vamos a encontrarnos con... Sí, ¿qué decían? no, no, yo leí algo de lo que mandaste hoy a la mañana. Ah, bueno, ¿no la conocías? ¿Hola? No, no, no la Ah, conocía. bueno, perfecto. Qué suerte, así la conoces ahora. Entonces, Juana Viñosi nació en el año 37, digamos, comparativamente con estos, pues más o menos de la camada de la Pizarnik, ¿no es cierto? Comparando con estos poetas que estuvimos viendo, es un poco más para acá, ¿no es cierto? Y murió en el año 2015 acá en Buenos Aires. Creo que vivía por acá cerca, no me acuerdo bien, vivía por acá por San Cristóbal, cerca de donde estoy yo, digo, ¿no? Yo nunca la conocí, nunca la vi, siempre llegó tarde a los encuentros. Bueno, eh, entonces, acá vamos a tener el caso de una mujer que, digamos, cuyo florecimiento literario ocurrió en la década del 60, la famosa década del 60, ¿no es cierto? Que en este país parece ser que fue un momento muy importante y pasaron un montón de cosas. Un montón de cosas buenas pasaron y bueno, y las otras que siempre están sucediendo, ¿no es cierto? En todas las décadas. Y cosas nefastas también, ¿no es cierto? Pero bueno, hubo un momento de mucha... La década del 60 en general fue un momento de mucha explosión de ciertas libertades, de ciertas rupturas en todo el mundo, no solo acá, por supuesto, ¿no? Pero acá se dio también eso. Y esta mujer pertenece a esa cuestión. Nombro la década del 60, porque otra vez estamos siempre en la misma, ¿no es cierto? Bueno, habíamos dicho, aquellos eran de la década del 40, estos son del 60, aquellos eran del 50, el otro era del 75. Bueno, son más o menos para ubicarnos en el mapa, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la Viñosi, la década del 60, vale la pena recalcarla porque ella misma la nombra, mucho nombra esa década en su poética, ¿no es cierto? Porque fue para ella la época primero de la militancia fuerte que tuvo en algún momento y también del conocimiento de otros poetas, del mismo palo o de otros. Ahí está entrando Beatriz, vamos a entrar. Pero bueno, y su primer libro también fue publicado en la década del 60. Vamos a decir los libros que publicó. No publicó tanto como otros autores, como Girri, por ejemplo, ¿no? Publicó una serie de poemarios, sobre todo, ¿no? Ella publica en el año 60, justamente, ese año redondo, su primer libro que se llama Los Límites. Después, en el 62, publica Tierra de Nadie. Y después van a pasar una cantidad enorme de años antes de que ella vuelva a publicar alguna cosa. De hecho, su siguiente libro es del año 89. O sea, no es que no estuviera escribiendo, calculo yo, pero bueno, ella no dio a conocer nada en todo ese largo periodo de tiempo. Ahora vamos a decir cómo ella volvió, digamos, a estar en el primer plano, ¿no es cierto? Esperá que acá se me está moviendo todo. Bueno, entonces dijimos, y en el 89
publica un libro que se llama Regreso a la Patria, después otro que se llama Mujer de cierto orden, que es uno de sus libros más conocidos. En el 93 publica Interior con Poeta, en el 97 Partida de las Grandes Líneas, en el 2000 La Ley, Tu Ley, en el 2001 ¿Quién hubiera sido pintada? En el 2010 Si alguien tiene que ser después, miren qué títulos, ¿no? En el 2014, y este es su último libro, digamos, no llegó a aparecer exactamente en vida porque ella muere en el 15, ¿no? Que se llama Las poetas visitan a Andrea del Sarto, y después de su muerte, hace un par de años, más o menos, creo que antes de la pandemia, para el 19, salió otro libro, otra recopilación de poemas que se llama Novísimos. Y son estas cosas que los autores escriben después que se mueren, ¿no es cierto? Es decir, que acá ya sabemos, si te moriste, y después aparecen por inercia, ¿viste? Aparecen 2 o 3 libros más, ¿viste? Con recetas de cocina, con listas de supermercado, con lo que las viudas o viudos encuentren en los cajones de la mesita de luz. Eso sucede siempre. Pero está bien que eso suceda, porque eso, digamos, viene a completar el arco de lo que fue la vida por lo menos literaria, de estos personajes, ¿cierto? Entonces, esos no son tantos, son 8, 9 libros, ¿no es cierto? Pero es una gran poeta, y yo creo que es una de esas poetas cuyo primer libro, cuyos primeros textos están ya, digamos, provisoriamente son perfectos, ¿viste? O son muy bien terminados, con mucha seguridad, con mucha solidez expresiva, y ya uno puede prever, digo, después que leyó toda la obra, o sea, en realidad no podés prever nada, ¿no? Pero digamos, ahí se notan ya los caminos que ella va a tomar, al menos retóricamente, ¿no? Tiene un par de, yo había dicho que tiene un libro que se llama ¿Quién hubiera sido pintada? Y después tiene otro que se llama ese último, Las poetas visitan a Andrea del Sarto. Andrea del Sarto fue un pintor renacentista, ¿no es cierto? Ella era muy admiradora de la pintura, por eso el tema de la pintura aparece en muchos de sus textos, ¿no es cierto? Y ella va a dedicar este último libro, es como una especie de libro temático, ¿no? Aunque ya dijimos, ¿no es cierto?, que sobre todo en poesía, los libros, bueno, no habría que tomarlos tan al pie de la letra ni como algo uniforme y unívoco, pero bueno, ella toma los temas pictóricos, no solamente de Andrea del Sarto, sino de otros pintores que ella admiraba, ¿no es cierto? Y casi todos los poemas aluden a algún asunto pictórico. Y de paso, ya que estamos, a ver, llenamos todo esto de paréntesis, ¿no? La pintura, sobre todo, tiene mucho que ver con la poesía. Yo creo que son dos artes muy afines, ¿no? Wallace Stevens decía que los poemas, los problemas de los poetas son también, en gran medida, los problemas de los pintores, y que un poeta haría bien en investigar un poco en la literatura pictórica o en aquellos escritos que dejaron los pintores, como para llevar agua para el propio molino. Porque hay una cuestión que es la cuestión de la imagen. Obviamente que la pintura es un código visual y la poesía en gran medida también lo es, ¿cierto? Digamos, es una traslación de un código visual muchas veces al código del lenguaje común, ¿no es cierto? Entonces, esta Juana Vignosi fue una gran cultivadora una gran aficionada a la pintura. Ella, en el año 74, me estoy adelantando un poco, se va a vivir a Barcelona, se casa con un tal, creo que es Mariani, se llamaba el marido, con el que después estuvo casada toda la vida, y se van a vivir a Barcelona. O sea, no es que se exilió, ni mucho menos, se fue antes de la dictadura, del golpe y todo eso, y bueno, la agarró allá, ella pensaba irse 2 o 3 años, y después ya se quedó, y estuvo 30 años viviendo en Barcelona. Y Barcelona, bien lo sabrá Cristian, que hoy no está, que vive en Barcelona, es como una rampa de despegue hacia todos los lugares de Europa, ¿no es cierto? Entonces ella viajó muchísimo por Europa, solían con el marido visitar los museos en Italia, Francia, bueno,
todos lados, ¿no? Y esas cuestiones se van a reflejar después un poco no bastante, digamos, en sus textos, en su producción literaria. Esta es Juana Vignosi, no estoy diciendo mucho, simplemente estoy más o menos coloreando un poco lo que fue su vida. Y fue una mujer, digamos, que tuvo un reconocimiento tardío. Después de aquel primer libro que publicó en el año 60, enseguida fue muy aceptada por todos los poetas, en realidad. Tuvo una especie de pico de fama, y después como dejó de presentar textos, quedó en el olvido, hasta en el año 86, más o menos, 87, el Diario de Poesía publica un dossier dedicado a ella, en el que incluía un largo reportaje, un montón de textos, y se convierte otra vez, ahí salta como otra vez a la fama, y se convierte en una especie de mentora de toda una generación nueva de poetas, ¿cierto? De hecho, yo, las primeras cosas que leí de Vignosi, está entrando Ana, le voy a dar entrada, las primeras cosas que leí de ella, las leí a través del Diario de Poesía. Fíjense que el Diario de Poesía lo estamos nombrando en casi todas las reuniones, ¿no es cierto? Porque realmente fue una cosa muy, muy importante que se dio acá en la década del 80, y duró bastante tiempo, ¿no? Duró hasta el 2010, no sé hasta qué año. Pero fue una publicación muy importante, ese tipo de publicaciones que se convierten en fenómenos únicos, ¿no es cierto? Si bien había muchas más publicaciones literarias, pero ellos eran un buen equipo de gente, trabajaban haciendo traducciones muy buenas también, sobre todo del inglés y de los poetas norteamericanos, iban más o menos por esa línea, pero a la vez era un canal de salida para escritores de acá también, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahí publicaban a Ulichino, la Susana Villalba, Susana Tenon, gente que en ese momento era muy joven y siempre fueron buenos, ¿no? Pero bueno, ahí salieron a la palestra, más o menos como que a partir del Diario de Poesía, yo creo, y no sé ya no sé ahora actualmente, porque yo ya dejé de estar en contacto con todo, digamos, ¿no? Pero digamos, es como que se estableció una especie de, voy a usar un término ridículo, ¿no? Como un nuevo Parnaso, ¿no es cierto? De poetas, ¿no? Con algún referente histórico, como Girri, que era uno de sus referentes, ¿no es cierto?, Juan L. Ortiz y demás, pero bueno, toda esta gente estaba bajo esa presentación que hacía el Diario de Poesía. A mí me gustaría en algún momento dado encarar, creo que algo dijimos, ¿no es cierto?, encarar algún otro ciclo en el que veamos puntualmente, qué sé yo, 4 o 5 de estos fenómenos culturales, como fueron, por ejemplo, la revista Sur en algún momento, empezando por Martín Fierro, o antes tal vez podríamos empezar, pero qué sé yo, agarrar Martín Fierro, Sur, Poesía Buenos Aires y el Diario de Poesía, y a partir de esos puntos de referencia, indagar en una serie de poetas que hasta ahora nos pasaron medio por un costado, porque son tantos, y hay muchos que son muy buenos, entonces por ahí hacemos algo de eso, ¿no es cierto? Eso sería bien interesante. Bueno, entonces esta Juana Vignosi, digamos, a partir de la década del 80, empezó a ser conocida acá en Buenos Aires y en Argentina, ¿no es cierto? Ella viene de una familia obrera, esa es otra de las cosas que ella va a reivindicar siempre, de cuyos padres eran obreros, sus abuelos eran obreros, o sea, eran gente de trabajo, y eran anarquistas, más bien, como, bueno, en la década del 30 y la década del 20, gran parte del movimiento obrero iba un poco por ese lado, ¿no? Ella toma esa ideología de algún modo, después va a militar en el Partido Comunista, va a militar fervientemente, sobre todo en la juventud, en el Partido Comunista. Después se va a decepcionar del Partido Comunista.
Pero siempre mantuvo ese lado. Ella se definía entre tantas cosas, esas cosas que les hacen decir a los poetas, ¿no es cierto? Que por ahí encontrás una frase feliz y después en todos los reportajes te preguntan lo mismo. Ella se definía como una aristócrata obrera, ¿no? En el sentido, no simplemente de que venía de largas generaciones de obreros, entonces tenía como una prosapia dentro de esa clase social, ¿no? De hecho, todos o casi todos, y yo diría en todos sus poemas, alguna cosa de la clase obrera, del tema de la ideología, de la política, de la militancia, va a aparecer. Pero lo interesante es que sus poemas nunca son bajadas de línea, jamás. Ella encontró una retórica, yo diría que bastante prosaica, para ser un poeta, ¿no? De textos básicamente narrativos, no es prosa, por supuesto, digo prosaico, ¿no? Que tiene un color así de exposición y de desarrollo de alguna idea a partir de algunas imágenes, en los que ella va a hablar casi siempre de la militancia, pero en un contexto mayor. ¿Se acuerda cuando vimos a Juan L. Ortiz, otro viejo comunista, bendecido incluso por Mao Zedong, digamos, en el que cada tanto en sus poemas, que son tan extraordinariamente líricos y hasta metafísicos, si uno quiere, o místicos, siempre hay un puntito de recordación del sufrimiento humano, de los más desfavorecidos. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo que tiene Juana Viñols es un grado de ironía, de distanciamiento, incluso con sus propias creencias y con sus propias prácticas, que ponen todo este tema de la política y de la militancia en un contexto un poco mayor, ¿no es cierto? Eso es bien interesante. Digamos, es una mujer que no te quiere convertir al comunismo, por ejemplo, o a nada, sino que simplemente ella reflexiona y reflexiona y reflexiona sobre un montón de cosas. Junto con esto están las cosas de la vida de todo el mundo, ¿no es cierto?, también en sus textos. Y con un grado de exposición muy sencillo, su retórica es muy sencilla, o sea, es aparentemente sencilla. Cuando digo sencillo es porque, bueno, se lee con suma facilidad, más o menos uno decanta un significado, pero ningún poema y ningún poeta es del todo sencillo. El tema de la poesía siempre tiene una segunda y una tercera vuelta, ¿no es cierto? Vamos a arrancar, ustedes me interrumpen cuando les parezca, ¿eh? Vamos a arrancar leyendo algo que estoy abriendo en este momento, ¿no? Es un texto que por ahí no está en la selección que yo les puse. Les puse un montón de poemas, más o menos ordenados cronológicamente. Igualmente, ya les digo, acá no vamos a apreciar una gran evolución estilística, sino que ya de entrada fue escribiendo ella muy bien, muy asentadamente. Por supuesto, después, como todos, fue sintetizando un poco mejor algunas cosas, dejó de lado algunos modismos y demás, pero ya en sus primeros textos, ¿no? Voy a leer para que le vayan tomando el peso a la cosa retórica. Ella dice lo siguiente: cuando yo esté muerta, un libro va a llevar mi nombre. Se llamará Obra Completa, porque nunca más podré agregar una línea. Y ahí estará mi muy primera juventud, las etapas intermedias, poemas sueltos de un momento de ilusión, la última pasión antes de volver a la verdadera. Se darán cuenta de que este momento estuvo hecho de grietas que no se vieron y de cariños que nunca olvidó. Crearán un personaje de papel. Después de todo, tal vez solo fue eso, una mujer que solo tomó en serio su compromiso con unas ideas, un hombre y las palabras. ¿Qué tal? Ese resumen final, tomó un compromiso con unas ideas, un hombre y unas palabras. O sea, mucho más, yo creo que si uno reflexiona, ninguno de nosotros puede pretender mucho más que eso, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que acá están
digamos, los tres de los ejes de toda su poética. Las ideas que van a aparecer siempre, las ideas políticas específicamente, un hombre, el tema del amor, el tema de lo cotidiano, de la vida del día a día, y unas palabras, el oficio, ¿no es cierto? Acá ella lo tira así, muy tranquilamente, y ya ven que es una cosa muy sencilla, y es casi un fragmento narrativo. Si yo no les digo que esto es un poema, podría ser hasta casi una declaración periodística, tranquilamente, porque tiene esa cosa prosaica, que ya vamos a ver de dónde viene eso, ¿no? Porque acá hay un jeite, que ahora vamos a tratar de expandir un poco más este marco retórico, digamos, que ella utiliza, ¿no? Veníamos de, por ejemplo, digamos, en la década del 40, ese neorromanticismo que campeaba, ¿no es cierto? Incluso en la poesía de Juan L. Ortiz, esa retórica así un poco exacerbada, ¿no es cierto? Pese a que Juan L. Ortiz era un loco suelto también, que no lo podés meter en ningún cajón. Después vimos a Aguirre, que era extremadamente minimalista, también enunciativo, también narrativo, bastante prosaico en ese sentido. Pero acá el tono, digamos, tira más para el lado de Girri que para el lado de Juan L. Ortiz o cualquiera de los poetas que vimos antes, ¿no es cierto? La retórica es muy elemental y las palabras son las palabras cotidianas. Nunca vamos a encontrar en Juana Viñose, por ejemplo, nunca Juana Viñose va a decir la unánime noche, porque eso es, digamos, para su retórica era un manierismo extremo. Pese a que a ella le gustaban los manieristas, de hecho le gustaba Andrea del Sarto, este pintor que era manierista, ¿no? Pero bueno, su retórica va a ser extraordinariamente sencilla. Y esto tiene, ¿cuánto queda? No, queda todavía. Tiene digamos, no una explicación, viste que de última nada se explica, o si uno quiere, todo puede explicarlo también, no tiene mucho sentido, digamos. Pero ella participó de un lenguaje de época, más que de un lenguaje de época, de una manera de concebir el lenguaje poético que es de época. En la década del 60, después del ultraísmo, después del neorromanticismo, después del surrealismo, que acá también se dio, y todas esas retóricas un poquito más enfocadas a la forma, o sustentadas en la forma, la búsqueda de la forma. A ver, espera que tengo un audio acá que me está un poco... Ahí estamos, ahí volvimos al silencio primordial. Bueno, después de todas estas retóricas sustentadas en la forma o que pretendían una forma, en la década del 60 va a aparecer algo que se llamó el coloquialismo. Todos vamos a hablar entre comillas, ¿viste? ¿Viste? Porque meter etiquetas después no sirven demasiado. Se dio el coloquialismo, ¿no es cierto? ¿Qué era el coloquialismo? Bueno, la palabra lo indica más o menos, pero digamos, parte de ciertos grupos de izquierda, digamos, o de escritores de izquierda, no se olviden tampoco que estamos también en la época de la Revolución Cubana, que en su momento fue una gran esperanza para muchísima gente, como había sido la revolución del 17 en Rusia. Bueno, entonces estos poetas digamos, del ala izquierda del espectro propiciaban crear poesía en el lenguaje del hombre de la calle, con la esperanza de que el hombre de la calle se viera transformado por ese decir poético expresado en sus propios términos y absorbiera en todo caso, o una herramienta más para que ese hombre de la calle absorbiera estas ideas revolucionarias, ¿no? ¿Qué sé yo? El hombre nuevo, etcétera, 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 etcétera. No vamos a meternos en eso porque no tiene mucho sentido. Digamos, estoy simplemente poniéndolo como un fenómeno que emergió, coloquialismo.
Este coloquialismo que tenía algún antecedente, qué sé yo, en la década del 20, Fernández Moreno y en algunos, Nicolás Olivar y en algunas otras. Es decir, hacer poesía en un lenguaje que en primera instancia o a primera lectura no era poético. De ahí cierto prosaísmo que se puede percibir acá, y el descartar cualquier vocablo así rimbombante, ¿no es cierto? O demasiado oculto, entre comillas. Le hablaban al obrero, su lector implícito era el obrero, el hombre de la calle. El obrero, digo en general, qué sé yo, el laburante, el hombre de la calle. Bueno, yo no sé qué habrá pasado con estas intenciones, o sí lo sé, o quiero saberlo, pero no importa. Pero la cuestión es que no creo que el hombre de la calle haya consumido más poesía por estar expresada en estos términos, ¿no? Qué sé yo. También estaban, dice, les ganaba el tango, dice, bueno, claro, tango, pero el tango surge de otro lugar, viste, también. Esto que yo te estoy diciendo de los poetas coloquialistas, eran gente muy culta. Por otra parte, no es que los tipos eran ignorantes y no sabían escribir, eran gente muy culta, por lo general pertenecientes a ciertas clases sociales, que decidieron en algún momento bajar al llano, meterse en el barro de la historia, ¿no? Y poner los discursos a tono como con lo que se hablaba en la calle, ¿no? Pues el tango más bien que es al revés, o sea, viene de otro lado y después se impone más en general. No estoy hablando bien del tango ni mal de los otros, son cosas que sucedieron así, ¿no? Entonces, y Me refería eso, simplemente que una letra de tango por ahí era lo que la gente repetía, lo que la gente recitaba, lo que la por gente se sabía supuesto, sabía de memoria, ¿no? exactamente, claro que sí. En ese sentido, sí, digamos, tuvo más influencia el tango que cualquiera de estos movimientos bajados en última instancia de acá de la Universidad de Filosofía y Letras, o de Puan ahora, ¿no? Pero bueno, siguen manando cosas de Puan, no crean que son una usina muy interesante. Entonces, este coloquialismo llegó a extremos, en algunos casos ridículos, ¿no es cierto? Hay cosas que son francamente ridículas, que no las vamos a mencionar en este momento, pero bueno, siempre hay extremos, ¿no? Después tuvo una vertiente un poco más interesante, digamos, que es, por ejemplo, para citar a otro poeta, la de Juan Gelman, que también estaba en esta cuestión del coloquialismo. Juan Gelman, junto con Juana Vignosi y otra serie de poetas, armaron un grupo, una especie de grupo literario que se llamó El Pan Duro. Si ustedes buscan por ahí, creo que publicaban también una revista, El Pan Duro, se llamaba el grupo. Bien, no le pusieron la unánime noche ni nada por el estilo, le pusieron el pan duro, ¿viste? O sea, los fideos de ayer, el guiso recalentado. Entonces, esa era la tónica, digamos, de toda esta gente. Ahora, ¿qué pasa? Tenés por un lado el coloquialismo de Hellman, por ejemplo. Vamos a hablar de coloquialismo porque estamos en esa época, ¿no? Después podemos olvidarnos. O el de Juana Vignosi, por ejemplo, esto que acabo de leer. Eso es coloquial, en cierto modo. Y lo de Hellman es un lenguaje muy virtuoso. O sea, los textos de Hellman son textos muy elaborados, pero muy elaborados, y es un tipo que tenía un oído, yo diría, absoluto para el tema de las cadencias y para el tema o una visión también muy nítida para la elección de las imágenes, ¿no? Lo que pasa es que Hellman tiene una vuelta que a mí personalmente no me satisface, pero bueno, eso es así, porque esto, viste, es como el dulce de leche, que te gusta o no te gusta. Pero digamos, Hellman tiene digamos, yo le noto ciertas cosas que un poco demagógicas. Pero yo no sé si son demagógicas, me suenan a mí así. O sea, hay ciertos usos que hace Hellman mucho, del diminutivo, por ejemplo,
en un contexto siempre de estar hablándole a un desfavorecido, ¿no es cierto? A mí me parece que es un poquito rebuscado eso, pero eso es una opinión mía. Acá en la Vignosi no vamos a encontrar eso. Ella es como que siempre está hablando consigo misma o reflexionando. Voy a cerrar esta parte porque queda un minuto y me voy a quedar colgado. Ahora abro de nuevo y entramos.